acerca del machismo también. Eh, si es pues, necesario, no sé, tal vez después, al final de la charla, algo así para no quitar mucho tiempo, si pudiera compartirme pues, la definición de violencia basada en género o en qué consiste la violencia basada en género. Dado que pues principalmente el origen de la violencia pues no se premisa en el género, sino en distintos otros tipos de aspectos que están científicamente demostrados, que no se han estudiado lo suficiente y pues no en el género. A partir de, claro está, las informaciones que yo he leído y pues la literatura. Otra persona habló sobre políticas públicas, ¿ya? Eso es como lo más importante, ¿ya? Eso es como lo más importante que yo quería, pues, la verdad, al final de la charla, o si tenemos otro espacio, que me parecería genial, hablar sobre las políticas públicas, dado que esa misma persona que, que habló sobre las políticas públicas, eh, después de eso, perdón, después de eso se complementó el compañero que está dando la charla, diciendo que los derechos humanos de los que tanto pues nosotros nos aferramos siempre, gracias a Dios, eh, no pueden ignorarse ni abolirse y son de extrema obligatoriedad, ¿ya? Lo cual es algo que hay que manejar con mucho tacto porque a la gente no se le puede obligar a un cambio de pensamiento, ¿ya? De ser eso, pues todos los países serían dictaduras y pues simplemente no podríamos ni siquiera decir lo que pensamos. Y otra cosa, otra compañera, no sé tampoco su nombre, se refirió a nunca asumir el género. Pues le cuento a esa compañera que nosotros los médicos nos formaron de una manera alopática. Nosotros somos científicos, nosotros recibimos un paciente, ya fenotípicamente el paciente es de una manera, nosotros en el momento inicial, en el abordaje, pues pensamos que es de esa manera, ¿ya? Porque nosotros somos científicos, somos observadores, tenemos que ver un paciente, tenemos que asumir que ese paciente es así o asá. Nosotros no podemos simplemente asumir, nunca asumir el género, porque pues de eso entonces no podría ni siquiera hablar con los pacientes porque les estaría ofendiendo, ¿ya? Eh, pues a base de esa premisa que acabo de decir, les voy a dar un caso. En el Reino Unido sacaron una legislación donde, donde los médicos no pueden dirigirse hacia las madres, o, bueno, o como allá lo definieron, las personas gestantes como madres. Yo creo que el que haya estado en un servicio de ginecobstetricia, pues sabe que uno a las gestantes les dice mamá. ¿Por qué? Como con una impresión social de cariño, ¿ya? Mamá, tal cosa, mamá, ¿cómo estás? Mamá, te está doliendo, ¿ya? Entonces, a mí me parece que no es lo normal, por no decir que está mal, ¿ya? Que a una persona, a un médico, que pues radica, que tiene una importancia social gigante y también en la vida de las personas, lo nublen de esta manera, eh, pues definiendo algo como normativa, porque es una norma, o sea, literal, e impidiendo su libre expresión. O sea, no me parece. Y ya, eso era lo que quería decir por ahora. Muchas gracias. Y vamos a seguir con la exposición y ya luego nos vamos directo a todas las opiniones y todo lo que tengamos por decir. ¿Vale? Chicos, Esteban y Emanuel. Y por favor, el resto pueden silenciar sus micrófonos. Gracias. Listo. Sigamos. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Conocen de algún decreto o norma en Colombia que proteja a las personas trans? Van a hablar 3 o 4 personas para no extendernos tanto en esta parte. Martín Alejandro pidió la palabra. Sí, las políticas públicas LGTBI
del Valle. ¿Alguien más? Buenas noches, pues vengo de parte de Martín, soy su esposa. Era algo pequeño que quería dar respuesta a lo que el compañero anterior mencionaba, que a veces había que lo iba a tratar al paciente de acuerdo a lo que él veía, ¿sí? Porque todavía no conoce a la persona, no sabe cómo quiere que lo llamen ni nada de eso. Entonces yo le doy como un consejo y pues a todos los expertos en la medicina, simplemente antes de dirigir femenino o masculino, simplemente decir buenas tardes, buenos días, bueno, en el momento que es, y decir, antes de darte la bienvenida, quisiera saber cómo quieres que te llame o cómo quieres que me dirija a ti. Entonces ya la persona dice, mira, yo soy una persona trans, bueno, y ahí ya entraría para explicar solamente eso que quería agregar. Ok, Mike pidió la palabra. También podemos encontrar el decreto 410 del 2018, que es más conocido como Aquí entran todos. Vale, muchas gracias. Vale. Bueno, entonces, como muchos de ustedes dijeron, aquí en Colombia, una de las tantas medidas que se han tomado frente a los derechos de las personas es que la Defensoría del Pueblo contribuyó a la cartilla de los derechos de las personas trans, donde se destaca en el artículo 14 de la Constitución Política que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad jurídica. Esto comprende ciertos atributos que permiten la individualidad de todas las personas, tales como el ejercicio de los derechos civiles y políticos, la acreditación de la ciudadanía, la determinación de la identidad personal, el nombre, domicilio, nacionalidad, estado civil y la dignidad humana. Y en cuanto a la elaboración, corrección y modificación del registro civil de nacimiento, el decreto 999 del 88 nos dice que todas las personas tienen derecho a a editar el registro de nacimiento, siempre y cuando se autorice por el nombre de un notario público y se hagan otras disposiciones. Listo. La siguiente pregunta. ¿Considera que son suficientes las medidas llevadas a cabo en la Defensoría del Pueblo o será necesario establecer una ley que proteja los derechos de las personas trans? Dale, habla, Diego. Buenas noches de nuevo. Pues yo considero que de por sí la población trans es una población que está abandonada. No tener acceso, digamos, a otras formas de vivir, como, y hay muchas canciones y ellas mismas lo dicen, que están obligadas a escoger entre ser putas o ser peluqueras. Digamos que es una forma de violencia que es perpetuada más allá de lo institucional, hacia la misma pues sociedad, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que son personas que merecen enfoques específicos para, pues, ¿cómo decirlo? Favorecer que tengan una mejor calidad de vida. Yo he visto que pues de por sí las personas que son diversas sexualmente son personas que tienden a ser apolíticas, ¿no? Pero sin embargo es una responsabilidad que tiene la Defensoría del Pueblo saber llegar, y yo me he dado cuenta que en muchísimos lugares es nulo digamos, el trabajo que ellos hacen respecto a eso. Últimamente, y con esto del toque de queda que se ha visto en las ciudades, las mujeres trans que han tenido que verse pues en necesidad de seguir con su trabajo sexual porque es una pues bueno profesión que es respetable completamente, no están siendo protegidas, y digamos que la Defensoría del Pueblo siempre la ha hecho, siempre ha apartado la mirada de los problemas que tienen en las minorías como son las personas trans. Ok, entonces sigue Martín y luego Montes.
Bueno, la situación aquí más de legislación, porque Colombia es un país avanzado en el tema legislativo en lo que a las personas trans concierne. Sin embargo, la situación cultural de integración social es lo que está generando esa gran brecha, porque a pesar de que existen las legislaciones, si nuestros derechos son vulnerados, por ejemplo, algo básico, el derecho al empleo, el derecho al trabajo, nosotros no tenemos la opción de acceso, pero no porque no esté legislado, sino porque la cultura, lo que está permeado dentro de la sociedad, dice que nosotros, y nos ven así, que nosotros no estamos bien psicológicamente, a pesar de que la OMS ya retiró la enfermedad como tal y ahora es solo un trastorno. Y eso nos conviene a nosotros en cierto modo para acceder al servicio médico, al servicio de salud. Sin embargo, el tema es lo social, la falta de integración social, la falta de sistematización social con respecto a las personas trans. Ok, Montes. Bueno, buenas noches, mucho gusto. Yo soy Junior Montes. Estoy de casualidad en una reunión por un amigo de SOSEMUS que me invitó porque estamos planeando hacer una actividad conjunta en temas relacionados. Yo soy abogado, soy asesor de asuntos de género en la Defensoría del Pueblo y de hecho apoyé en la construcción de la cartilla que acaban de mencionar hace un instante. Y para responder puntualmente a la pregunta, pues la respuesta es que no son suficientes las medidas que ha llevado a cabo la Defensoría del Pueblo. Recordemos que la Defensoría tiene una misionalidad que es bueno, como ayudar a la garantía y protección de los derechos humanos de la población colombiana, pero esas medidas pues claramente son insuficientes. Finalmente no es la entidad llamada o con la competencia para hacer efectiva esa garantía de derechos, sino que es un velador o un veedor de que se cumplan y se exijan o se hagan todas las acciones pertinentes para dar cumplimiento a sus derechos. En Colombia, por ejemplo, tenemos que la política pública de personas LGBT pues es una política que se formuló pero que no se ha llevado a cabo, que carece de recursos, que no tiene recursos asignados en este momento. Entonces, por ejemplo, hace falta medidas tendientes a que la política pública sea efectiva. Asimismo, como lo dicen en la pregunta, efectivamente hace falta una ley que se refiera específicamente a derechos de las personas trans, porque los decretos que tenemos actualmente pues se quedan insuficientes. Y digamos que de una u otra manera lo que hemos tenido es que la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha ido reconociendo distintos derechos de las personas trans, entonces el derecho a la identidad, el derecho a la salud, pero no es, digamos, no tenemos un instrumento que de manera clara y puntual establezca que esos derechos existen y que se deben cumplir. Solo por poner un ejemplo, en el tema de salud siempre va a estar el inconveniente referente, por ejemplo, a las cirugías de mamoplastia aumento, que puede solicitar una mujer trans como parte de su proceso de reafirmación sexual, y aún vamos a encontrarnos con la postura de los centros de salud de que la mamoplastia de aumento es un procedimiento estético y no un procedimiento funcional como lo comprende la Corte Constitucional. Como no hay una ley que lo diga específicamente, como no hay una ley que diga para las mujeres trans se entiende que la mamoplastia de aumento es un procedimiento funcional, pues muchas CPS se pegan de eso, de la inexistencia de esa ley, para negar ese tipo de procedimientos. Entonces, claramente las medidas o lo que ha podido hacer la Defensoría del Pueblo, pues es insuficiente, pero también creo que es un trabajo a destacar porque por lo menos pone en la agenda pública el hecho de que los derechos de las personas trans, tanto mujeres como hombres trans, están siendo vulnerados en nuestro país o no son reconocidos pues de manera suficiente. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, entonces sigamos con la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, para entender los conceptos de transexual y transgénero, primero es primordial entender estos 5 significados que son muy parecidos, pero en verdad no significan lo mismo. Entonces, el género se refiere a las identidades, las funciones y los atributos constituidos socialmente de la mujer y el hombre al significado que se les atribuye las diferencias biológicas. Esta es una definición de la OMS. El sexo
es lo que nos define biológicamente, ya sea masculino o femenino. Y la identidad de género es la que se desarrolla a lo largo de nuestra vida, la cual puede caber el término de transgénero, que son aquellas personas que no concuerdan con el fenotipo sexual, y cisgénero, que son aquellas que sí concuerdan con el fenotipo sexual. En la expresión de género es la manifestación extrema y rasgos característicos que permiten identificar como femenino o como masculino. Dame un segundo. Y- Diego, ¿podrías explicarlo, por favor? Para todos. Sí, pues bueno, aquí en la ciudad donde yo vivo hay varias organizaciones que se dedican, digamos, a velar por los derechos de las personas que bueno, tienen sexualidad diversa o, bueno, y principalmente en condición de riesgo. Entonces, la vez pasada nos hablaban que ya está aceptado el término de intersexualidad como algunas condiciones cromosómicas que incluyen la lesión del cromosoma X, incluyen las personas XXY, XYY, y el periodo de intersexualidad que puede ser, digamos, adquirido a través de la ingesta de hormonas, como pues vemos actualmente en el tratamiento hormonal. Algunos síndromes como el de insensibilidad a la testosterona, Sí, y pues esta lesión del SRY. Entonces es como para dejar claro que la intersexualidad existe. Y si no estoy mal, en algunos países de Europa, en algunos países de Europa ya la tienen como incluso en sus registradurías y esto, como un texto que se pretende. dale, muchas gracias. ¿Alguien más va a hablar? Yo, si me dan la palabra. Dale, Esteban. Pues de acuerdo a lo que dijo Diego, Martín y Juan, estoy completamente de acuerdo. Respecto a las normativas que ha tomado tanto la Defensoría del Pueblo como el Poder Legislativo y pues, del país, ¿no? Recuerdo lo que dijo, ¿quién acaba de hablar? Juan, creo que fue. Sí, estoy de acuerdo también y se ha tratado de, como de internacionalizar el concepto de intersexualidad, dado que sí hay pacientes que presentan alteraciones biológicas de nacimiento, genéticas, como el caso de las superhembras, los supermachos, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, etc. ¿Ya? En esos Sí. casos, pues sí es difícil pues, tratar de identificar o de definir como si fuéramos pues, jueces a una persona, ¿ya? Ya en caso de que la persona sea autónoma en sí misma y en su pensamiento, ya definir, en este caso ya a qué identidad de género pertenece, o a su expresión del género, o a su sexo, ¿ya? Listo. ¿Ya acabó el tiempo? ¿No puedo hablar más? Estamos intentando No, sí. que todo el debate quede para después, Esteban. Ah, entonces listo, entonces yo me quedo callado, apunto todo y al final hablamos entonces. ¿Listo? Dale. Sí. Bueno, entonces continuando con lo que decía, también está la orientación sexual, que es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual. Y entonces encontramos a los hombres gay, a las mujeres lesbianas, a los bisexuales, a los pansexuales y a los heterosexuales. ¿Listo? Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué opinan sobre el pico y género en Colombia como una medida de prevención de esparcimiento frente al COVID-19? Bueno, Esteban, la pediste con mucho amor. Dale. Lo siento. Bueno, respecto al pico y género, más que una norma de contención o sea, no está bien estructurada. Yo pienso que, aparte de que sea por el género, es simplemente algo que no se pensó bien.
se debió haber pensado de otra manera, algo más sistemático, pensando en los números, cédulas, etcétera, terminación alfabética de los nombres o algo así. No quiero andar en lo del género porque pues quitaría mucho tiempo. También, pues, solo lo que digo, si se aplica al pico y género, pues, como no están bien implementadas las normas acá en Colombia, porque culturalmente no se ha firmado y pues creo yo que se demorará a firmar por lo menos unos 50 o más años. No tendría control ese pico y género porque cualquier persona que no esté interesado o no tenga el conocimiento suficiente podría simplemente decir que siendo hombre, que es una mujer, para que no le pongan una multa de 900.000 pesos. Entonces es más como de la parte cultural que no se acataría esta norma de la mejor manera y numéricamente también. Listo. Ok, primero va Orlando y luego va Lady. Bueno, muchas gracias. Pues personalmente considero que la medida de pico y género tomada en Colombia, que pues de lo que he podido ver se ha tomado de diferente manera en diferentes municipios, no es una medida efectiva ni razonable por el punto de vista de las identidades de género diversas y pues la expresión de género de las personas y como medida de contención para la actual pandemia de COVID-19, porque es darle la potestad a las personas de usar como su propio criterio subjetivo para poder tomar una decisión. Es como si yo dijera, hoy solo pueden salir las personas con pelo corto, pero ¿qué es corto? ¿Qué es largo? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué una persona y no otra tiene el derecho de decir qué es corto y qué es largo? Aquí es lo mismo. ¿Por qué tú eres la persona que define qué es hombre y qué es mujer? Y pues sí, partiendo de que esta medida se planteó desde un punto de vista que a mi parecer es muy cerrado y muy antiguo de concebir la realidad humana de heterosexual, cisgénero hombre y heterosexual, cisgénero mujer, que como única posibilidad, que ya muy bien se sabe que no es así. Y de por sí, pues esta medida niega en gran medida la diversidad humana que puede existir en este tema, como son pues las diferentes expresiones de género, tanto binarias como no binarias. Perdón, y bueno, aprovechando el momento para contarles de lo que se hizo aquí en Cartagena. En Cartagena se estaba haciendo el pico y cédula, pero entonces dijeron, no, no es suficiente, tenemos que restringir más. Entonces ahora, ¿qué están haciendo? Pico, cédula y género. Entonces, el lunes solo salen las mujeres 0 y 1, el martes salen los hombres 0 y 1. Entonces, de por sí, lo que se dijo inicialmente de hacer la medida de pico y género era evitar el contacto entre personas por tener que manipular documentos, se abolió completamente y se sigue vulnerando estas poblaciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Gracias. Ok, Lady, luego Wilson y luego María del Mar y cerramos aquí. Bueno, yo creería que una medida que se pensó, digo yo, como por practicidad, se violentó mucho lo que se veía algo como inclusión, como tú te identifiques, si te identificas como mujer o como hombre, se prestó mucho para la burla, se prestó mucho como para que el colombiano, entre comillas, vivo, dijera, ah, no, pues si es ese caso, yo puedo salir cualquier día. Y, y se vio como, a pesar de, digamos, de cómo se planteó, em, muy enfocado a la heteronorma. Entonces, sí me acojo como en todo lo que han dicho anteriormente, pero también quiero como resaltar en cuanto a que se pensaba que era más práctico el hecho de no estar mirando cédulas que mirar a la persona, pero no, yo creo que como sociedad no hemos llegado al punto de ver realmente a las personas como para aceptar estos tipos de propuestas tan poco estructuradas.
Vale, va. Wilson. Yo estoy también muy de acuerdo con las posiciones de Orlando y de Lady. Sí, concuerdo perfectamente en que es una medida que de entrada le cierra la puerta a expresiones no binarias, que de entrada nos pone a todos y a todas y a todes en dos casillas, o eres hombre o eres mujer, y a partir de eso puedes o no circular en las ciudades. Hay varios casos, sobre todo en Bogotá. Hay una comunidad que se llama Red Comunitaria Trans. Ellas han denunciado muchos hechos donde los policías, a pesar de que ellas mismas se reconocen como mujeres, la policía las ha violentado, las ha golpeado, ha atentado contra su dignidad humana. Entonces yo creo que antes de pronto pensar en unas medidas como esta, es necesaria una sensibilización a toda la comunidad y más a la parte autoritaria, ya que pues como le dijo Lady, pues es difícil tener un proceso de sensibilización en toda la comunidad, pero especialmente a la parte autoritaria, ya que son quienes en últimas medidas pueden o no ejercer algunas de las peores situaciones para las comunidades que más vulnerables se pueden encontrar frente a este tipo de medidas. Dale, María del Mar. Bueno, yo creo que pues estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero una cosa que me parece muy importante resaltar es que volvemos a caer en la misma ignorancia de la confusión que tienen muchas personas de sexo y género. Entonces, o sea, me parece que el debate no es si está bien o mal haberlo hecho, sino la cabida que dio toda esta medida. ¿Y cuál fue la cabida? Como siempre, toda la comunidad se comienza a ver vulnerada porque comienzan a haber burlas, porque comienzan no, entonces salen memes, que obviamente sí la gente, bueno, se ríe y todo, pero tenemos que ver el trasfondo de todo eso, que siempre termina siendo la discriminación y termina siendo la invisibilización de toda la comunidad. Entonces, me parece que fue algo totalmente, no sé, desubicado en cuanto se tuvo como sí se tomó la decisión de algo de pico y género, y más porque es el hecho de lo que estábamos hablando ahora. ¿Qué pasa con las personas género fluido? ¿Qué pasa con las personas que, o sea, literalmente todos los de la comunidad, pues nos vemos vulnerados en ese momento, y me parece que es la cabida que este país tiene para que siga sucediendo todo lo de siempre de la heteronormatividad y el machismo, y aunque a Esteban le duela mucho la violencia basada en género. Gracias. Esteban, 10 segundos. Dale, muchas gracias. Pues muchachos, o sea, en mi punto de vista, ese es el problema de las subjetividades. ¿Ya? Si el mundo no es subjetivo, se vuelve un caos. No se puede basar las normas, las políticas públicas, la salud, los protocolos médicos, nada de eso se puede basar en subjetividades. Ese es el problema. Obviamente, ojalá se pudiera, ¿ya? Ojalá se pudiera, pero no se puede. Es fundamental ser objetivo en la toma de decisiones, porque si uno basa las decisiones en subjetividades, hay sesgos. Eso no lo enseñan en epidemiología. Hay sesgos y todo se daña y no funciona. Y simplemente no funciona. Ya, gracias. Okay. Next. Listo. Sigamos, por favor. Bueno, la diferencia entre transgénero y transexual es que los transgénero, su sexo biológico no corresponde con la identidad de género, pero puede construir su identidad de género sin la necesidad de intervenciones quirúrgicas, ya sean hormonales o quirúrgicas o ambas. Y los transexuales, por otro lado, aseguran pertenecer al género opuesto, así que para sentirse cómodos y seguros con sí mismos, optan por intervención médica, ya sea hormonal, quirúrgica o ambas. Listo. Buenas noches, muchachos, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, te escuchamos, perfecto. Listo. Sí. Me presento, soy Emanuel Guzmán Méndez, soy de Assembly en primer año de medicina, y pues ahora yo les voy a continuar con la presentación.
Entonces, antes de continuar con un tema en específico que quería hablar, les quiero preguntar algo antes que todo. ¿Cuáles creen ustedes que son las situaciones donde más se ven afectadas las personas trans? Esteban. Bueno, más que todo en la parte laboral, en la parte social en cuanto a la violencia, ¿ya? Y en cuanto al direccionamiento pues, judicial, o sí, judicial pues, en todas las ramas políticas, mejor dicho. Yo no sé mucho de eso, no conozco mucho de derecho, pero sí en la parte laboral y también en la médica, dado que los pacientes, pues desde la experiencia que yo he tenido principalmente, las personas trans o LGTBI cursan muchas veces con patologías psiquiátricas o de la conducta, que pueden ser biológicas, tanto adquiridas pues debido a sus cambios y a su historia de vida. Ok, Diego. Pues es que las hermanas trans están jodidas en todos los aspectos posibles. La esperanza de vida de una mujer trans en Latinoamérica no pasa de los 40 años. Y esto es una cosa terrible. Y yo creo que una de las cosas que más vergüenza nos debería dar es que dentro del ámbito humanitario, que es la prestación de servicios en salud, se sigan viendo afectadas las personas trans. Debería ser un entorno en el que sientan la comodidad de poder ser quien son y no que lleguen vestidas con su traje, con su pelo largo, con sus uñas y las traten como hombre. O sea, tengo que decirle a Esteban algo importante. Las consideraciones diagnósticas que uno hace van de acuerdo respecto a la fisiología que tiene una persona trans, haya hecho su tránsito o no haya hecho su tránsito. Eso se queda dentro de uno. Pero cuando uno tiene una interacción social con una persona, uno debe someterse al respeto de por lo menos preguntarle cómo quiere que lo llamen, cómo quiere que la llamen, cómo quiere que le llamen. Y pues me parece que la situación social en general afecta a las personas trans porque no se ha naturalizado esto. Y tú no ves en la calle publicidad sobre personas trans, sobre un hombre besando a una mujer trans, y la gente le tiene miedo a las personas trans porque más allá de la religión y eso es algo satanizado y es algo que no comprendemos. Federico. Yo creo que es muy importante que en este punto tengamos en cuenta que sí, en las personas trans y en la comunidad LGTBI como tal, podemos tener un número más variado de patologías asociadas, pero esto no es por la comunidad como tal, sino por la interacción que la comunidad tiene con el medio. Es importante recordar que sí, nos estamos presentando o estamos viendo una comunidad que tiene mayor riesgo de suicidio, de estrés crónico, de aislamiento social, de desconexión con su medio y de consumo de sustancias psicoactivas, y que de por sí tiene más riesgo de vulneración de sus determinantes sociales de la salud y mayores tasas de violencia intrafamiliar. Entonces, sí, puede que haya patologías asociadas, puede que haya componentes psiquiátricos, sin embargo, es más un mito común que ha sido desmentido por las diferentes organizaciones públicas, bien sea nacionales como Colombia Diversa o bien sea por la OMS, que simplemente no es asociado a las características biológicas de estas comunidades. Ok, Esteban. Listo, respondo rapidito. Ahorita dijeron que era miedo de las personas, no es miedo, es ignorancia. Lo otro, la palabra, pues ahorita lo usaron, transfobia, no está bien utilizada, dado que la fobia es una patología muy seria, psiquiátrica, que tiene que ser manejada. Pues creo que si estuviéramos llenos de fóbicos, pues las ciudades serían un caos. Lo otro, ahorita hablaban de la oportunidad médica y de los cambios fisiológicos, no recuerdo quién lo dijo, que hay cambios fisiológicos, respondiendo a mí. Obviamente cambios fisiológicos, uno sí toma conductas de acuerdo a la fisiología, de acuerdo a lo que uno conoce como sexo genéticamente en los pacientes. Doy un ejemplo, y lo podemos tomar como ejemplo muy claro para lo que estamos hablando.
un paciente masculino de 40 años que previamente hace 10 años se realizó de 50 años que hace 20 años se realizó un cambio de sexo. Se hizo vulvoplastia, rinoplastia, etc. Sin embargo, pues quedó un remanente de próstata para el aumento de sus mamas, su comportamiento, caída de vello corporal, tomó cualquier tipo de bloqueador de andrógenos, inhibidor de andrógenos y otras medidas que son como quimioterapéuticos para pacientes con SEA de próstata. Luego el paciente empieza a presentar pérdida de peso, dolor óseo, etcétera, etcétera. Lo intervienen, le toman las pruebas y pues lamentablemente tiene ¿qué? Un PSA súper elevado, ¿ya? Entonces, pues en este caso, pues la persona sigue siendo hombre, habría que darle un tratamiento para su cáncer de próstata y el hecho de que haya sido intervenido previamente y haya recibido esos inhibidores de andrógenos que se dieron, pues principalmente pues, tener una resistencia a los inhibidores de andrógenos y tendría un SEA resistente, lo que haría menos probable la eficiencia y la eficacia del tratamiento que se le vaya a administrar por esa parte. Por otra parte, hablaron de la mamoplastia como de hecho, pues, o sea, que se estaba teniendo como objetivo la mamoplastia aumento para personas trans. Pues, yo estoy de acuerdo en muchas cosas con las personas trans, todo eso, pero en esa parte, en la parte médica, tomándolo como del lado público, en cuanto al dinero, en cuanto a los distintos destinatarios y destinos de los dineros de las arcas del Estado, yo no creo que sea tan fundamental eso, una plaza de aumento que la puede estar facturando un hospital en 15 millones de pesos, en vez de comprar, no sé, 7 ampollas de rituximab que necesite un niño que se esté muriendo por un síndrome nefrótico. Entonces hay que tener también eso en cuenta. No estoy hablando de egoísmo, simplemente estoy hablando de objetividad, o sea, tener en cuenta lo importante. En ese caso, obviamente, pues sería genial que en algún momento las arcas del Estado y pues con el impuesto que todos pagamos y todo, pues se destine una cantidad loable de dinero y de financiación para establecer bien para suplir las carencias que tienen pues las personas trans y todo pues el grupo de personas que pertenecen a los LGTBI. Me parecería Ok, genial. chicos, no nos olvidemos de la pregunta. Orly. Vale, muchas gracias. Bueno, pues en mi punto de vista, creo que han dicho varias cositas importantes, pero como tal, es difícil para mí contestar esa pregunta porque de lo que he leído y de lo que he visto y podido interactuar con personas de la comunidad, es una situación que tristemente se ven inmersas en donde se afectan todas las esferas de su vida y es muy difícil y verdaderamente... o sea, es como si tuvieras trabas en todos los aspectos de tu vida, pero por lo menos lo que yo pensaría que puede englobar más toda esta situación, esta lamentable situación en nuestro país y en muchos países del mundo, es que estas personas no tienen un apoyo, una red de apoyo sólida en sus vidas y las familias los abandonan, sus amigos los abandonan en el momento de salir del closet o es difícil para estas personas construir nuevas redes de apoyo precisamente por su condición de que no pasan como mujeres o no pasan como hombres, lo cual les dificulta conseguir trabajo, les dificulta también una atención en salud digna y de calidad. Entonces, pues es bastante complejo responder esta pregunta. Pero pensaría que es más que todo eso, porque pues si una persona tiene una red de apoyo de por sí, ya eso es un factor protector para un montón de cosas, que es lo que se ve en las ciudades más grandes como Cali, en Bogotá y pues en otras ciudades, que las personas pueden generar comunidades de personas trans para tener apoyo, pero no se ven en todas las poblaciones. Ok, ¿alguien tiene otro aporte sobre la pregunta? Dale, Will. Yo creo que
la situación, o sea, evidentemente abarcaría muchísimo con esto que voy a decir, sin embargo, yo creo que es, como lo dijo Orly, la situación social, la misma situación social que tenga la persona que pertenece a la comunidad trans es la que le permite o les abre la puerta a situaciones de violencia. Si tú tienes una red de apoyo, si estás rodeado o si puedes interactuar con las personas que realmente pueden llegar a entenderte y a no juzgarte por ser quien eres, yo creo que evidentemente las situaciones de violencia van a ser mucho menores versus una persona que no tiene un soporte social, cuya familia le ha abandonado, le ha rechazado, le ha olvidado, que trata de acudir a un servicio de salud donde encuentra médicos con pensamientos retrógrados, pensamientos cuadriculados, donde no se les brinda la atención adecuada, donde no se les trata con el respeto y dignidad humana que merecen, para posteriormente tratar de conseguir un ámbito, conseguir un trabajo o una parte laboral y ver que les cierran las puertas de entrada solo por la apariencia que están teniendo y terminan recurriendo a labores que pues de algún modo han sido estereotipadas dentro de la misma comunidad, como lo puede llegar a ser la prostitución y la peluquería. Todo este ámbito social y toda esta situación social representa las mayores tasas yo creo que de violencia o de afectaciones para la comunidad trans en todo ámbito y en todo escenario. La parte social yo creo que juega un papel supremamente importante. Esta puede ser una situación un poco triste, así como también lo puede haber otras situaciones donde hay una red de apoyo mucho mejor y pues la situación no tiene que pasar la persona por situaciones donde se ven más afectadas. Ok, por último Mike y seguimos. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, pues me presento, soy Mike, ya había comentado algo un poco. Pues la opinión que tengo al respecto va muy de acuerdo a lo que han dicho las dos últimas personas. Em, Pongo como referencia a la rueda de los privilegios, no sé si ya la conocían, si no la conocían, pues los invito como a verla, echarle una ojeada, porque pone muy clara cómo ciertos tipos de personas tienen privilegios sobre otras personas. Me voy a entender, aquí en esa rueda nos muestra cómo las personas cisgénero tienen privilegios sobre las personas transgénero, las personas transexuales. Entonces, concordando con lo que dijeron ahorita, una persona transgénero, entre más paz tenga, menos conflictos sociales, menos situaciones incómodas donde se van a ver afectadas va a tener. ¿Qué es el passing? Por si pues no conocen el término, va más o menos a cuánto una persona transexual puede pasar por desapercibido. No sé si me hago entender. Pongo como ejemplo, hace ya aproximadamente unos meses, creo que fue a inicio de este año, una youtuber ya muy reconocida de Estados Unidos, si mal no estoy, Nikki Tutorials, confirmó por sus redes sociales que es una persona transexual. Hasta el momento nadie se había dado cuenta y no había tenido que pasar por situaciones donde se era afectada. Al decir eso, sí empezaron comentarios de críticas, sí empezaron comentarios de burla, sin embargo no fueron muchos, puesto que teniendo en cuenta lo que les dije ahora, que lo de la rueda de los privilegios, tiene en cuenta la clase social, ya que pues se podría decir que es de una clase alta, se tiene en cuenta su tono de piel, ya porque tiene una piel clara y varias factores más que permiten que no sufra que no se vea tan afectada, mientras que otras personas, lastimosamente personas trans que no cuentan con privilegios y se pueden ver afectadas de esa manera. Ok, gracias. Bueno, chicos, efectivamente, todos los que han intervenido están en lo correcto. Sin embargo, una situación en específico, que es la discriminación y olvido de las mujeres trans presas, especialmente aquí en Latinoamérica, inspiró a la colaboración de 9 organizaciones de defensa de derechos humanos para la realización de un informe sobre la vulneración de los derechos de estas mujeres, especialmente porque son trasladadas a cárceles para hombres donde sufren discriminación y violencia. Entonces,
tenemos que existen 29 principios que protegen a la población LGBTI y estos son algunos de los que intervienen al momento de que esas personas entran en el sistema de justicia, que sería el reconocimiento de la personalidad jurídica, su seguridad personal, a su derecho a toda persona de no ser detenida arbitrariamente, porque ya sabemos muchos casos en los que estas personas son detenidas por algunas personas que abusan de su poder y, y esto ya se convierte en discriminación. Es su derecho al juicio justo y de que toda persona privada de su libertad debe ser tratada humildemente, humanamente y de no ser sometida a torturas, ni penas, ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, con respecto a la vulnerabilidad de los derechos de las personas trans, tenemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos señala que niños, jóvenes y niñas trans sufren de violencia y discriminación a una temprana edad, ya que son expulsadas de sus hogares, colegios, familias y comunidades, debido a que están en la edad del desarrollo de sus identidades de género diversas. Entonces, las personas trans suelen sufrir de situaciones de pobreza y exclusión social, lo cual muchas veces los lleva a recurrir a la prostitución para poder sustentarse. Entonces, además, con todas estas situaciones, se da la violación de sus derechos de educación al ser expulsados de sus colegios y muchas veces estas instituciones no cuentan con las reglas y normas requeridas para protegerlos en el trabajo, porque muchas veces el estigma y la discriminación no les permite las mismas igualdades con respecto a las demás personas que aspiran a un mismo trabajo en la salud, porque como ya nos lo habían dicho anteriormente, las EPS se basan en los huecos legales que hay para intentar no proporcionarles un buen sistema de salud a estas personas y además de que muchos de nosotros, de los trabajadores de la salud, no tienen la suficiente conocimiento para poder tratar con estas personas. Y pues además la violación del derecho a su hogar, porque muchas veces son expulsadas de ellos y porque y sus familias los expulsan debido a que están bajo su observación entre los 8 y 12 años. Y en esa edad es en donde suelen desarrollar principalmente su identidad de género. Entonces, con respecto al informe que les había mencionado, desarrollado por las 9 organizaciones que defienden derechos humanos aquí en Latinoamérica, este informe se denomina Las mujeres trans privadas de la libertad, están desprotegidas e invisibilizadas. Tenemos que en este cuadro leyes y medidas de países latinoamericanos para proteger a las personas trans. Y entre estos podemos resaltar a los que más y menos reconocen los derechos. Entre los de menos tenemos Honduras y Haití, quienes solamente tienen en su constitución el principio de la igualdad. Sin embargo, nosotros, Colombia, junto a Uruguay, estamos entre los que más reconocen los derechos de las personas trans, ya que además de contar en la Constitución el principio de la igualdad, contamos con una ley nacional de antidiscriminación, también una ley nacional en contra de la violencia contra las mujeres, también las personas tienen la opción de cambiar legalmente su identidad de género
y se tienen normas nacionales y resoluciones con respecto al alojamiento de mujeres trans en las prisiones. Sin embargo, no contamos aún con una ley de identidad de género y mucho menos de protección de personas trans. Sin embargo, por otro lado, Uruguay, además de tener prácticamente todas las condiciones que nosotros también tenemos, no cuentan, a pesar de que no cuentan con algunas resoluciones con respecto al alojamiento de mujeres trans en prisión, sí cuentan con una ley nacional sobre identidad de género y además una ley de protección de personas trans que fue instaurada en 2018. Entonces, ante ustedes, nosotros como personal de la salud, ¿qué harían si observan o evidencian algún tipo de vulnerabilidad o acoso frente a una persona trans? Esteban. Hola. Pues ya lo he vivido acá en el hospital donde trabajo. Pues lo que hice simplemente fue llamar a la personería del pueblo y a comisaría de familia. Pues la verdad no tenía mucho conocimiento de qué hacer. Se llamaron a las dos entidades y pues también se llamó a la rama judicial, se llamó a la policía porque una persona estaba siendo discriminada acá. Entonces era de hecho un trans que era de población carcelaria y pues al fin y al cabo todo se dio solución, no como yo quisiera, porque la verdad lo que estaba pasando tenía que ser punible, por lo menos, pero pues al parecer lo dejaron pasar. Entonces, por eso yo ahondo en que es un problema más cultural. Entonces, sí, ¿qué haría yo? Pues simplemente comunicarme con las autoridades, porque pues no puedo hacer más como médico. Ok, Diego. De acuerdo. Hay que tener en cuenta que determinadas instituciones a nivel local o regional tienen rutas de atención específicas para la violencia basada en género y basada en, bueno, en todas estas situaciones. Por lo menos en mi ciudad hay una dirección de Secretaría de Mujer y Género que tiene estas rutas en constante cambio. Y si no, creo que es labor de un médico ser, digamos, tener por lo menos la disposición de ponerse en contacto con ONGs para protección de personas con este tipo de vulnerabilidad que estoy seguro de que en todas partes hay. Ok, Federico. Yo quiero hacer una pregunta abierta y es, ¿qué podríamos hacer cuando las mismas entidades que deberían protegernos nuestros derechos lo vulneran? Por ejemplo, los casos que están pasando en Bogotá, cuando la misma policía está atacando a las personas trans, o lo que pasa cuando hacemos un derecho, pues hacemos una tutela para que nos cumplan con nuestro medicamento de terapia de reemplazo hormonal y la EPS simplemente decide ignorar la decisión judicial. Entonces, en ese caso, pues, ¿qué harían cuando las mismas instituciones son las que nos están violentando? ¿Puedo responderlo? Sí, dale. En ese caso, lo primero es que, o sea, si ya te ignoraron la acción de tutela o la demanda que hayas incorporado, es pertinente dirigirse a la Secretaría de Salud porque una vez, pues, o sea, si no te dan respuesta o si ya está autorizado tu tratamiento, te lo tienen que dar por obligación, ¿ya? Otra cosa es que te lo hayan negado por X o Y motivo, pero si ya está autorizado tu tratamiento, te tienen que entregar tu medicamento, o sea, no hay de otra, es la ley. Sí, dale, Junior. Sí, bueno, para responder a esa pregunta, yo creo que también es importante tener en cuenta, y justo con lo que acaban de decir atrás, hay dos vías, ¿no? Está la vía judicial, que es lo que haces por mecanismo de tutela, que ante un incumplimiento de un fallo de tutela, pues procede un incidente de desacato, que es pedirle al juez que emitió el fallo
que llame la atención de la EPS para que en un término inferior a las 48 horas de cumplimiento del fallo. Si no funciona el incidente de desacato, pues realmente sería bastante extraño. Normalmente sí debería llevarse a cabo lo que se ordena en un fallo a través de un incidente de desacato. Es decir, después de tener la tutela, si no se cumple, hay que ir ante el juez que lo ordenó y formular un incidente de desacato. Eso en cuanto a lo judicial. Pero lo que había mencionado anteriormente también es importante. Si definitivamente la vía judicial no funciona, tendríamos la vía administrativa, que es las quejas que podemos formular ante la Superintendencia de Salud, para que haga, pues obviamente, los llamados de atención disciplinarios respectivos y administrativos a la EPS para que dé cumplimiento a la entrega de esos medicamentos, si estamos hablando de medicamentos, o realice los procedimientos, si estamos hablando de procedimientos. Por otro lado está el tema con la policía. Yo creo que aquí es importante, y lo había mencionado también hacia atrás, en Colombia tenemos una ley para la erradicación de violencias contra las mujeres, que es la ley 257 de 2008, y en tratándose de mujeres es bien importante que esta ley estableció que existe un tipo de violencia específico en contra de las mujeres que se llama violencia institucional, y es la violencia que cometen las autoridades que están obligadas a hacer algo y dejan de hacerlo, o que de manera directa cometen violencia. Entonces, por ejemplo, la policía cuando violenta a una mujer, la comisaría de familia cuando violenta a una mujer o cuando le emite una orden, cualquier funcionario judicial en general puede cometer violencia institucional. Y eso significa que cuando se presenta, pues cabrían acciones penales en contra de esos funcionarios. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a pasar al caso que espero lo hayan leído, y si no, pues les voy a hablar un poco de lo que trataba. Se titulaba Anet y su vida violenta por ser transexual. Ser víctima de abuso sexual y físico y psicológico la llevó a la prostitución. Entonces, tenemos que Anet a los 7 años comenzó a demostrar que era un niño diferente y comenzó a recibir varios apodos dolientes. Sufrió abuso físico y sexual y psicológico a lo largo de su vida, incluso por parte de su hermano mayor, y a los 17 años decidió comenzar a demostrar su verdadera identidad de género. Entonces, en una noche decidió dejar su trabajo en el que sufría de discriminación y violencia debido a que comenzó a demostrar su verdadera identidad. Decidió dejar su trabajo para comenzar en la prostitución debido a que se da cuenta que pagaba más. Al inicio vio que era muy bien y todo, pero a la larga se presentaron diferentes situaciones que incluso eran peores de lo que eran de su vida anterior. Y la única cosa que la sacó de ello fue tener la meta de poder tener voz por parte de las personas de su misma población que no tenían el poder de hacerlo. Entonces, quisiera que alguien dijera lo que piensa de la situación. Hola. Hola chicos, cualquier persona puede opinar. Recuerden que pues el caso es para que fijen o que se pongan en los zapatos de todas las personas involucradas. Y ustedes qué hubieran hecho, por lo menos en los zapatos de Anet. O sea, ¿piensan que la prostitución fue la salida correcta? ¿O porque piensan que tomó la decisión de, o sea, más allá de lo que cuentan la historia, porque piensan que la prostitución fue como la salida? ¿Yo puedo? Sí, dale.
Ok. Bueno, respecto al artículo o la publicación que se hizo ANED, pues primero, ANED es la representación gráfica de una persona trans en un país retrógrado, es como el México, ¿no? Uno de los países más machistas del mundo. Yo creo que es la representación viva de lo que sufre la población trans, ¿no? Realmente, incluyendo la discriminación, las agresiones, la falta de oportunidades. ¿Qué pudo haber hecho ANED? Bueno, empezando, ¿qué fue lo que hizo ANED y por qué creo que lo hizo? Pues basándome, sinceramente, en la psicología, en lo que aprendí y en todo eso, ella simplemente quería sentirse incluida en un grupo porque los seres humanos somos personas sociables por naturaleza y biológicamente necesitamos y requerimos compatibilidad con otras personas, ¿ya? De la misma especie. Ella no se sentía incluida en ningún tipo de ambiente, por lo tanto, pues ella simplemente decidió unirse a un grupo, no sé, o a someterse a la prostitución. Puedo hacer una comparativa, por ejemplo, con una barra brava, un niño que nace dentro de un ámbito de violencia intrafamiliar, crece viendo a su papá pegándole a su mamá metiendo bazuco, a su mamá pegándole a su papá, crece viendo todo este montón de cosas. Él no se siente incluido, no lo toman en cuenta, no tiene educación, simplemente sale, encuentra un lugar social, un grupo social que lo acepta y se incluye. Punto, sin pensar en las consecuencias, sin pensar en las complicaciones, sin pensar en que lo pueden matar antes de los 20 años. Entonces, eso es lo que pasó con ANED, simplemente. ¿Cómo se pudo prevenir? Complicado, la verdad. ¿Por qué? Porque pues, este tipo de trastorno, que es ser trans, no es muy prevenible, que digamos, y no tendría por qué ser prevenible porque es algo completamente normal, ¿ya? Lo que sí es que sí deberían existir más, tanto en ese país como en el nuestro, aunque en el nuestro hay más, lugares o zonas de confort para estas personas donde se les instruya, se les eduque, que es lo más importante, y donde se le hagan como tipo de inducciones o de sesiones informativas sobre qué pueden hacer. Yo creo que ya hay muchos grupos creados, la verdad no tengo mucha información sobre eso, pero hay muchos grupos creados de apoyo y de como interseccionales que entre la misma comunidad se apoyan y se ofrecen trabajos, se dan trabajo, etc. Allá es complicado, pues hablando de ANET, porque eso pasó en México. Entonces, allá sí es muy complicado que ella hoy se pueda salir adelante, pues en ese ámbito, empezando por la edad, ya que pues esto ha tenido un apogeo desde los años 90 más o menos, que se ha ido aceptando pues cada vez más y más y más, pero eso no tenía reversa, o sea, el hecho de que ella parara ahí, la verdad, no se puede prevenir en ese momento. Ese es mi pensamiento, pues sobre lo que preguntar. Ok, Diego. Ok, ¿qué quiero decir? Lo primero, que el antecedente de abuso sexual, físico, psicológico es algo que es prevenible dentro de la educación, dentro de un aspecto más social. Que llegar a pensar que una persona se volvió trans, se volvió homosexual por un abuso sexual es una cosa retrógrada y es un insulto a este tipo de personas. También debemos saber que trans no es un trastorno. Esto ya ha tenido una evolución completa en el DSM. Sin embargo, pues hay que hacer uso del sistema que tenemos, donde se prefiere tratar la enfermedad a mantener la salud de las personas, que nos obliga a utilizar un diagnóstico de disforia de género para poder acceder a un tratamiento hormonal. Y hay que saber algo muy importante, y es que la prostitución no es una vergüenza. No debemos cristianizar esta historia, porque si lo cogemos desde ese punto de vista, no las van a bajar de satánicas, de brujas, de gente que debe morir. Y pues la verdad, ¿qué puede hacer una persona si
si ven a una persona atendiendo en un negocio con una voz gruesa, con un cuerpo femenino, comienzan los comentarios, comienzan las cosas despectivas. Actualmente hay muchas personas que han tenido, digamos, la iniciativa de tomar fenómenos sociales, de tomar iniciativas sociales como son construir esa hermandad de personas trans, que es la verdad la única forma en la que ellas han alcanzado una forma de tener una vida digna. Y si les toca de putas, ¿qué culpa tienen de que a los manes les encanten los cuerpos que son diversos? Entonces, pues me parece que es una historia que se está poniendo muy en lo oscuro, que tenemos que tener en cuenta que aunque es una realidad de las mujeres trans y de los hombres trans, porque pues es una minoría aún menor, perdón la redundancia, y que debe ser tenida en cuenta. Pues, ¿qué les puedo decir yo? La verdad es que el cambio viene dentro de la política, viene dentro de nuestro comportamiento como personas y de humanizarlas, de no tenerlas como algo que es sobrenatural, algo que no es de este mundo, porque las personas trans existen y están acá. Y una forma de naturalizar eso es que nosotros, desde nuestro ejercicio de la medicina, les demos un trato que, en serio, lo único que ellas piden es respeto, no es nada más. El respeto de preguntarle cómo quieren que le llamen, el respeto de no asumir que tiene SIDA, de no asumir que es prostituta, porque, hombre, yo tengo amigas trans y son abogadas y son médicas, hombre, y esto es algo que tiene que parar desde nosotros que estamos en las universidades, abriendo estos espacios de diálogo para, pues, cambiar de una manera u otra cómo estamos viendo el mundo y qué estamos haciendo por él. Gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien quiere Yo, aportar? Okay. yo, Manu. Bueno, chicos, pues, pues llegando a la pregunta que hicieron de si fue la mejor decisión, si, bueno, obviamente, tomó, leyendo un poquito más a fondo el artículo, fue la decisión más rápida. Obviamente por los factores que dijo Esteban, obviamente se necesitaba estar en un sitio donde se sintiera incluida, un sitio donde básicamente se sintiera aceptada, pero lo que pasa es que ahí mismo se dice que ella se ganó 1.000 pesos, una cosa que se ganaba en 2 semanas de trabajo de lo que trabajaba antes. Entonces, la decisión no fue la más aceptada. ¿Por qué? Porque ella misma dice después que yo estoy luchando, pues abro comillas, yo estoy luchando para que digamos, las personas trans no se metan a la prostitución. Estoy intentando evitar eso de la prostitución. O sea, lo que dicen aquí anteriormente, obviamente me parece totalmente fundamental, de que la prostitución no es digamos, no es un trabajo que debe considerarse como deshonra, no. Simplemente que es un factor de riesgo para estas personas, un factor de riesgo no solamente de enfermedades, no solamente el otro, es un factor de riesgo de discriminación, un factor de riesgo de drogadicción, un factor de riesgo de muchísimas cosas, además de los factores que, si bien me corrige, pues la persona que que se especializa en el tema judicial, es el tema también de lo que es, ¿cómo puedo explicarlo? El tema de los impuestos, el tema de las cosas, son personas que normalmente no cotizan tampoco, o sea, tampoco tienen los beneficios de una pensión. Entonces, es muy importante resaltar eso, además que el contexto que vive ella es un contexto de, o sea, voy a decir algo coloquial, de mero macho allá en México. Entonces, el contexto aquí con Colombia es totalmente diferente y me imagino que es lo mismo que una persona emigrante. Una persona emigrante que llega a un país de nuevo, buscando unas nuevas oportunidades, va a buscar siempre un sitio en donde acogerse, ya sean con los mismos compadres, con los mismos del mismo país, que estén también ubicados en ese sitio. Y muchas veces las influencias hacen que esa persona, digamos, entre en trabajos pues, trabajos ilegales o trabajos de prostitución, lo cual no sería lo más adecuado. Entonces yo pienso que Annette, pues en su, ¿cómo se dice?, su inmadurez de los 17 años, cometió el error de meterse en la prostitución, porque ella misma dice,
que chicas, por favor, no se metan en la prostitución, no lo tomen como primera opción. Obviamente es una salida rápida y no solamente para personas transexuales, para mujeres, para hombres o lo que sea. Entonces, yo pienso que la prostitución no es como la mejor opción, no fue una decisión acertada porque primero ya tenía un trabajo. Obviamente, obviamente no sabemos si era un trabajo digno porque o sea, no leí por ninguna parte qué clase de trabajo era, ni tampoco el contexto en que vivía su trabajo, pero obviamente tenía un trabajo anterior que no era la prostitución. Incluso ella está evitando posteriormente que los transexuales no se metan en la prostitución. Entonces, nada, eso es como mi aporte. Ok, gracias. Sofía escribió algo, no sé si quiera leerlo o decirlo. Sí, es que no sé cómo explicarlo, pero ay, no sé quién estaba hablando, pero la persona que estaba hablando mencionaba que, o sea, el problema como de la prostitución y el trabajo sexual, y yo no creo que la deshonra esté en ser un trabajador o una trabajadora sexual, sino como en los malos tratos que muchas veces los mismos clientes o las personas como los jefes, los coordinadores, no sé, de estos trabajos, pues generan, ¿sí? Como que ese realmente es el problema, creo. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, Esteban, puedes. Hola, sí, respecto a lo que... Hola. Perdón, estábamos en un electro. Bueno, respecto a lo que dice Sofía, concuerdo lo que dijo Nicolás también. No sé si me malentendieron en el momento que dije que, pues, que Anet tomó esa decisión, que para mí es catastrófica de ingresar al mundo de la prostitución, debido a que dentro de la prostitución se acarrean muchas cosas. Primero, la trata de personas, violencia, consumo de drogas, que es lo más grave del asunto. Un estudio que dice que aproximadamente el 80% de las personas que ingresan al mundo de la prostitución terminan siendo dependientes de algún tipo de estupefaciente, sea hombre o sea mujer, o sea trans, no importa. Entonces, quiero dejar en claro eso. A mí esa profesión o ese tipo de actividades no me parecen algo, la verdad, del otro mundo. Sí lo considero algo malo por los problemas de salud pública que acarrea y los problemas judiciales principalmente, sobre todo en nuestro país. Ok, Jamer. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Hola, mucho gusto. Yo soy Jamer Ortiz, soy residente de Medicina Interna de la Universidad Industrial de Santander y soy médico experto en VIH. Entonces, pues estuve escuchando un poco la charla y me gustaría hacer algunas acotaciones sobre el tema. Yo tuve la experiencia de trabajar en un programa de VIH donde el 20% más o menos era población trans y hablar de los derechos de los trans sin haber tenido contacto con ellos es muy difícil, ¿ya? Y una de las cosas que hay que enfatizar es que hay que llamar a las personas por el nombre que ellos se sienten identificados. Y si una persona trans se considera mujer, debe ser llamada como ella. Y si es considerado hombre, debe llamarse como él independientemente de eso. Lo de los problemas de salud pública, de las profesiones, prostitución y todo eso es un tema que es bastante discutible y que no se puede generalizar a decir no estoy de acuerdo porque los condicionantes socioeconómicos de las personas trans son bastante difíciles y eso incluye un análisis no solamente de la parte psicológica, sino también desde su infancia, desde las oportunidades que han tenido. Entonces, simplificar el debate a que no estoy de acuerdo, no. Es simplemente aceptar cuáles son las condiciones de los pacientes y tratar de darle la mejor
asesoría posible durante una consulta médica. La mayoría de personas trans que trabajan como trabajadoras sexuales no fue una decisión que ellos dijeron sí, voy a ser prostituta. No, realmente fue porque no tuvieron otra opción, y ahí es donde toca hacer intervención, y es para que ellos se cuiden lo máximo posible durante el ejercicio de su profesión, que es una profesión. Si ustedes se meten en cualquier historia clínica o en el registro de RETUS, en el NIPRES, aparece trabajadora sexual como una profesión. Y eso pienso que hay que respetarlo y hay que valorarlo. Muchas de mis pacientes también eran trabajadoras sexuales, y ellos tienen muchísimo conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, y tienen un autocuidado que pienso que muchas otras personas no tienen. Pero reducir también toda la población trans a solo el trabajo sexual es irresponsable, ya que más o menos el 60% tienen unas vidas normales, trabajan en puestos, son profesionales. Entonces hay que hacer como tener mucho tacto que cuáles son los términos que se van a utilizar con la población, porque los derechos de esta población son vulnerables. Y si colocamos un estudio de comparación de cómo ha estado la investigación mundial en el tema de trans, es muy baja, alrededor del 1% solamente de todas las publicaciones en PubMed están relacionadas con personas trans. Entonces es el llamado a la concientización, a la humanización de los servicios de la salud con las personas trans, y sobre todo a entender el contexto socioeconómico, demográfico de estas personas para poder así darle la mejor orientación, sobre todo en los aspectos de prevención de la salud y obviamente en el tratamiento de las enfermedades, que ellos también tienen enfermedades comunes. O sea, realmente es un grupo etario que tiene algunas particularidades, pero que no hay diferencias en las patologías. Entonces, yo invito al doctor a tener un poquito más de tacto con los términos y cómo expresarse, porque puede rayar en la vulneración de derechos de una forma inconsciente. Muchísimas gracias. Yo creo que ese aporte ha sido muy importante. Vamos a dar la palabra a Esteban, que está que se habla. Dale. Hola, ¿me escuchan? Sí. Doug, muchas gracias por su intervención. Estoy plenamente, bueno, en la mayoría de las cosas que dijo estoy muy de acuerdo. Nada, pues esto es un debate. Yo simplemente me expreso, digo lo que pienso. Uno cuando dice las cosas en un debate, uno corre el riesgo de ser ofensivo. Pues por eso se llama debate. Cada vez que una persona entrevista a otra, corre el riesgo de ser ofensiva. Simple hecho de que una persona a mí me pregunte mi edad, pues corre el riesgo de ser ofensivo. Y puede ser mi médico, me está preguntando cuántos años tengo, perdón. Entonces, pues, no creo que caiga el hecho de modular las palabras, la verdad. La verdad no creo que haya sido ofensivo con nadie. Por otra parte, sí estoy muy de acuerdo con usted, doctor, hablando de que a estas personas se les ha vulnerado mucho su estilo de vida, su manera de pensar, y pues eso es un cambio que se tiene que hacer desde la educación principalmente. Sinceramente, yo veo esto pues en términos como coloquiales muy peliagudo, porque primero estamos en un país tercermundista con un grave machismo alto, donde las políticas públicas no se enfocan principalmente en este tipo de asuntos. Ya es importante, sí, hay otros más importantes, hay otros menos, pero pues lo que yo he leído y lo que he experimentado es que se está haciendo lo posible porque estas personas de estos grupos tengan un mejor desarrollo vital, ¿ya? Yo también he interactuado con bastantes personas trans, las he tenido como pacientes, dado que en el hospital donde yo estoy, yo dirijo el programa de atención y que hay labores amigables para la mujer y el centro de reproducción, y también soy el que está encargado de manejar el programa de planificación familiar tanto para mujeres, hombres, etc. Entonces pues he tenido bastante contacto con ellos, obviamente con todo el respeto hacia ellos. Yo me dirijo como ellos dicen que me dirija, así
Así generalmente pues se puede tener una relación médico-paciente adecuada. Yo creo más que como fondo del problema no se debe tomar de manera subjetiva. Siempre hablo de esto, de la manera subjetiva como se tienen los problemas, ¿ya? Hago una comparativa, por ejemplo, pues porque es como lo que más se ha estudiado, entre comillas, que es sobre la violencia de género, entre comillas, o violencia hacia la mujer, ¿ya? Bueno, una persona cis, un hetero, no sale en un grupo colectivo a perseguir mujeres o trans, ¿ya? Como lo hacían los nazis con los judíos. Es simplemente estudiar el porqué de estas cosas. No podemos aseverar que un problema se ha dado simplemente a una persona o una persona sea víctima de algo simplemente por ser algo, ¿ya? Obviamente, pues uno entiende que hay gente, perdón, estúpida y retrógrada e ignorante que trata a estas personas de manera pues, no provechosa y de manera irrespetuosa, ¿ya? Pero eso no quiere decir que el trasfondo del problema sea ese. Digo que nos tenemos que dar a la tarea a todos, que somos el futuro de la medicina y de la salud pública, que ojalá así sea, y ahondemos más en el porqué de las cosas. ¿Por qué se está generando esto? En vez de simplemente empezar a exigir y a tratar de demostrar algo que simplemente es subjetivo, ¿ya? Muchas gracias por su intervención, doctor. Y ya, creo que todo. Gracias. Ok, ¿alguien quiere comentar algo más? Y continuando un poquito, continuando un poquito el debate, Doc, yo entiendo que estamos en un debate, pero nosotros debemos cuidar mucho nuestras palabras porque somos profesionales de la salud. Y nuestro juramento dice primum non nocere, y también podemos hacer daño con las palabras. Entonces, siento que, como usted dice, es muy peliagudo el tema, por eso hay que estudiar mucho para, si uno se va a referir, hacerlo de la mejor manera posible, siempre estar encaminado a brindarle lo mejor al paciente y también a disminuir el estigma y la discriminación, porque es que con nuestras palabras nosotros podemos fácilmente ser unos agentes que promuevan la discriminación a estos grupos que son de alto riesgo. Entonces, definitivamente, nosotros podemos ser un agente de cambio y todas esas como actitudes negativas que le damos a las personas son como que, oye, no, estás equivocado. Muchas veces, y por lo menos donde trabajaba, que es la IPS de VIH más importante de Colombia, nosotros teníamos una política y era que siempre se le llamaba a la persona por el nombre, si por lo menos está registrado como Carlos Manuel y su nombre es Victoria, era Victoria siempre. Y en algún momento pasó que un paciente, que un trabajador llamó por su nombre real a la persona y se metió en un problema. Y él decía, no, pero es que no es lo igual. Y decíamos, no es igual. Hay que estar todos sintonizados con el derecho. Y muchas personas del común tienen eso, no, pero es que se cree mujer, pero realmente es hombre, se cree hombre y es mujer. No, realmente nosotros somos unos agentes de cambio y con esas actitudes que son pequeñas, nosotros realmente podemos generar en la sociedad una aceptación mucho mejor. Yo aquí les compartí en el chat un artículo que publiqué en el 2017 en una revista australiana de sexualidad que se llama Sexual Health, acerca de cómo está la investigación en trans a nivel mundial, y encontramos que solamente el 0.0008% de todas las publicaciones están relacionadas a trans, lo que se relaciona pues a la baja el bajo interés científico en esta población, y además de eso la carencia de políticas de salud públicas encaminadas en estos grupos de alto riesgo. Entonces, pues como para terminar, es ese comentario de manera muy respetuosa y invitar a todos los de la charla que nosotros podemos ser unos agentes de cambio para disminuir la discriminación, violencia y estigma con las personas trans y también
con las personas seropositivas para VIH, para las personas que tienen condiciones de discapacidad en general, todas aquellas poblaciones minoritarias que están siendo en la actualidad discriminadas. Nosotros podemos aportar un granito de arena para disminuir eso en la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. ¿Alguien más quiere decir algo? He visto que hay muchos comentarios en el chat. Dale, María del Mar. Pues hay algo que yo quiero decir y es como estaba diciendo el doctor Jamer, en realidad sí es un debate, pero no es una pelea. Entonces no es el hecho de si estamos ofendiendo o no a las personas, porque los debates se deben basar en hechos y en cosas científicas y en cosas ya existentes. Entonces mi invitación es solamente no quedarnos con esto, con esta charla y esto que está sucediendo en este momento, sino que investigar más, leer más. Por ejemplo, si no sabemos sobre algún tema o si no conocemos algún concepto, no obviarlo y decir que no lo conocemos, sino instruirnos al respecto y así crecer también más como profesionales. Eso por un lado, y por el otro, también me parece que a veces no podemos decir tanto nuestras opiniones personales y las tenemos que medir, porque sí puede ir en contra con las opiniones que tengan otras personas y afectar todo como el sistema del foro. Entonces sí es mucho de informarse, porque a veces nuestros comentarios no pueden que no sean constructivos, sino destructivos. Gracias. Gracias a ti. Aquí hay algo que nos dice Lenka, que dice: debemos informarnos bien para poder opinar correctamente, más que basarnos en opiniones personales. Totalmente de acuerdo. Recordemos que este es un foro. Esteban, ¿quiere decir algo al respecto? Sí, claro. Aproximadamente el 90% de las cosas que he dicho son datos, ¿ya? Simplemente que en mi manera de expresar no hago referencia a las fuentes donde se encuentran estas cosas. Los ejemplos que he dado, todos han sido datos que han sido demostrados. Bueno, iba a decir otra cosa. Perdón. Sí, estoy de acuerdo con el doctor Jamer, dado que pues según lo que comenta, es crítica la carencia de evidencia científica respecto a los casos y a toda esta temática de las personas trans y de los derechos LGBTI y de toda la comunidad. Pienso que desde la parte científica, médica y del lado de los estudios médicos, de lo que también yo he estado muy involucrado, sí también pues no sé si sea discriminación o simplemente se obvia como esa parte, que no debería ser así, sino que ahondar más a profundidad del por qué se están haciendo estas cosas, dado que nosotros somos médicos, somos científicos y tenemos que tener bases y fundamentos en las decisiones que tomamos, ¿ya? Tanto en las decisiones que tomamos como en la manera de pensar de cada cual. ¿Por qué? Porque nosotros estamos regidos por normas y por procedimientos, ¿ya? Nosotros no podemos hacer algo que no esté escrito, a menos que sea ínfimamente necesario. Entonces, esa carencia de evidencia científica y de estudios, pues, solo demuestra y afirma el déficit y la ignorancia que hay en el mundo sobre este tema. Gracias. A ti. ¿Alguien más? Bueno, chicos, entonces si nadie más tiene algo que decir, entonces espero que este foro haya sido de su agrado y les agradezco por la atención. Bueno, muchas gracias. Quiero hacer publicidad, política no pagada. En un par de semanas tendremos un cineforo. Vamos a ver por Netflix Party. Va a estar muy bueno. También es una actividad de Civi con Escora. Les estaremos enviando publicidad
y el link para que la puedan ver. Y voy a darle la palabra a Esteban para publicidad. Dale. Hola muchachos, no, muchas gracias a los moduladores, al doctor y a todos los que intervinieron. Muchachos, el 18 a las 6 de la tarde inicia unas múltiples charlas sobre códigos de atención hospitalaria y códigos de emergencia. Entonces van a estar unas compañeras dictando los cursillos de todos los códigos, el morado, blanco, código rosa, código rojo y el que me funciona a mí, que es el código azul. Entonces, para que se metan y también pregunten bastante y todo. Y aprendan mucho. Muchas gracias. Nicolás, pregunta. Pregunta, ¿existen guías de manejo, o sea, abordaje de personas trans? O sea, digamos, para evitar esos riesgos. No, para violencia de género, O sea, sí. yo le pregunto al doctor, no sé si siguen las... Pero, para violencia de género, pero no hay como una guía basada solamente para personas trans, o sea, digamos, el tema de, como por decir, si hay guías para el anciano, o sea, de, por ejemplo, las enfermedades más prevalentes, hipertensión, cómo lleva el medicamento, el plan. No hay. No existe, digamos, no cómo existe. lleva sus El hormonas. ministerio no tiene, ¿No no, hay? el ministerio, pues una guía de práctica clínica, no existe. Aquí en Colombia no. Eso era mi pregunta. Pero realmente las guías de la Sociedad de Endocrinología de Estados Unidos son muy completas. También las puedes complementar con las guías argentinas. Pues si te sirve sobre todo para la parte de regímenes hormonales y si estás ya interesado en el tema, si quieres te puedo mandar un artículo sobre complicaciones en personas trans. Sí, dale, mándamelo. Ya te paso el correo. ¿Vos estás en el grupo del foro? ¿De WhatsApp? Sí. Listo. Entonces ahorita te mando mi correo. Dale, muchas gracias. Ok, y María José iba a decir algo. Majo. Majo. Hola, lo siento, tenía el micrófono apagado. Muchas gracias por asistir. Me gustaría invitarlos a una charla que se va a realizar el viernes sobre eutanasia en el siglo XXI para que asistan y, bueno, se informen sobre esto. Gracias. Hola, yo para finalizar, muchas gracias por asistir, son lo máximo, súper la participación. Cuídense mucho y los esperamos en próximas actividades, ¿listo? Y no olviden la asistencia, por favor. Gracias por estos espacios, muy genial. El viernes a las 5 de la tarde vamos a hablar también de esto de salud en el espectro de género. Si quieren ir, pues vamos a abordar principalmente patologías prevalentes, rutas de atención, legislación actual. Entonces, si están interesados para complementar el foro de hoy, están súper invitados. Listo. Niñas, acuérdense de habilitar los mensajes en el grupo, que por ejemplo necesito enviar mi correo a Federico. Muchas gracias. Niños, quiero comentarles algo. Ya como ya nos vamos. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Sí? Sí, claro. Sí, te escuchamos. Miren, yo, bueno, estuve en otro cursito también parecido y me brindaron esta página. Es un PDF, revísenlo. Es netamente del Centro Nacional de Educación para la Salud de GTB. Ya, yo lo he revisado, muy interesante la verdad, y para estar bien informados y entender diferencias que existe con cada término. Ya, saludos, gracias. A ti por participar. ¿Alguien más quiere hacer publicidad de algo? Es el momento. Muchísimas gracias por participar, por hacer parte de este foro y los esperamos en próximas ocasiones.
quienes no hayan llenado la asistencia, todavía estamos recibiendo la asistencia en el chat del grupo.